Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Zayla caminaba entre las sombras frías de su nave insignia, la Ira de Nurella, con el porte de una diosa intocable. Su armadura negra abrazaba su cuerpo como una segunda piel, reluciendo bajo las luces azules de los corredores. Los soldados se apartaban a su paso, evitando su mirada dorada, esa mirada que había hecho temblar a generales enteros. El mensaje había sido claro: un explorador humano fue encontrado espiando los límites del sistema Erevan. Infiltrarse tan cerca de su espacio soberano era un acto de guerra o de estupidez. Ningún humano debería estar tan lejos de su patética tierra. Pero ese lo había hecho. En la sala de contención lo encontró encadenado de pies y manos. Sin armadura. Sin protección. Solo un cuerpo fuerte, curtido, y unos ojos oscuros que la observaron sin un atisbo de miedo. León Vargas. Ese era su nombre. Y lo dijo con voz firme, como si no estuviera frente a una de las comandantes más temidas del sector. «Así que tú eres la gran Zayla», murmuró él, alzando una ceja con curiosidad. «No pareces tan terrible de cerca». El corazón de Zayla no se aceleraba. Jamás. Pero por un segundo sintió un eco extraño dentro de su pecho. La audacia de aquel humano no era arrogancia vacía. Había fuego detrás de sus palabras. Un fuego que, por algún motivo, no quería apagar. «Tienes agallas, humano. Te colaste en espacio restringido. ¿Qué buscabas?» «Tal vez buscaba algo que ni tú sabes que tienes», respondió él, mirándola a los labios. Ella frunció el ceño. Lo golpeó, sin pensarlo, no con furia real, sino por reflejo. Su mano enguantada se estrelló contra su mejilla, pero él apenas se movió. Solo sonrió. No por desafío, sino por algo más profundo. Algo que a Zayla le desconcertó: comprensión. «¿Nunca te han tocado con deseo, Zayla?», dijo él, con voz suave, casi como si compartieran una cama, no una celda. No con violencia. No con poder. Solo, por el placer de hacerlo. Zayla dio un paso atrás. Su piel, normalmente fría como el metal, ardía. Nadie hablaba así. Nadie se atrevía. Y mucho menos un prisionero. Pero ella no lo detuvo. No mandó callarlo. Solo lo observó, atrapada. León bajó la mirada hacia sus propias muñecas, tensas bajo las cadenas. «No tienes miedo de mí. Pero sí del silencio que dejamos entre nosotros. Porque en ese silencio sientes algo, ¿no es así?» Ella se giró sin responder. Caminó hacia la puerta automática, pero antes de salir volvió el rostro apenas unos grados. Solo para verlo una vez más. Y allí estaba él. Sentado, herido, encadenado y aún así, dueño de sí mismo. De una presencia que calaba profundo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, su mano temblaba ligeramente. Solo una vibración leve, imperceptible para los demás. Pero para ella, era una grieta. Y en su mundo perfecto, una sola grieta era el inicio del derrumbe. Zayla no podía entenderlo aún. Pero por primera vez en siglos, un simple humano la había tocado. No con las manos. Con palabras. Con una mirada. Con una pregunta. Y ella deseaba volver a escucharla. El pasillo que conducía a los aposentos privados de Zayla estaba vacío. Las cámaras estaban apagadas. Lo había ordenado ella misma, sin explicación. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a preguntarle por qué. Llevaba en la mano una tableta con los supuestos registros de interrogatorio, pero no contenía preguntas. Contenía dibujos. Trazos que ella había hecho, sin darse cuenta, la noche anterior. Trazos de un rostro humano, de una sonrisa. De unos ojos que no sabía por qué no podía sacar de su mente. Ordenó que el prisionero fuera trasladado. Los oficiales lo miraron con recelo, pero cumplieron. León fue conducido a través de los corredores, sus cadenas resonando suavemente como un eco de lo que Zayla ya sentía dentro. Algo se estaba rompiendo. Cuando entró en sus aposentos, León ya estaba allí, sentado en un rincón con las manos atadas al frente. No habló de inmediato. Solo la miró.
Ese tipo de mirada que va más allá de la piel. Más allá de las órdenes, del rango, del miedo. Zayla sintió cómo se le secaba la boca. Creí que este lugar sería más frío, murmuró él. Zayla no respondió. Se acercó lentamente, sus botas resonando sobre el piso metálico. Se detuvo frente a él y lo observó sin palabras. Él alzó la vista, y por un segundo, todo desapareció. Ya no eran comandante y prisionero. Solo dos cuerpos encerrados en un mismo silencio. ¿Por qué no me ejecutaste ya? Preguntó León, sin ironía ni miedo. Solo una calma peligrosa. No lo sé, respondió ella, y odiaba lo sincera que sonaba. Él la estudió, y cuando su mirada bajó por su cuello, su pecho, su cintura, Zayla sintió el calor ascender como lava bajo la armadura. Nadie te mira como yo, ¿verdad? Susurró. Ella se inclinó lentamente, sin saber por qué lo hacía, desactivó el campo de energía de sus cadenas. León no se movió. No atacó. Solo se quedó allí, con las manos libres, mirándola. Su obediencia no era sumisión. Era algo más profundo. Respeto, quizás. O deseo contenido. Zayla dio un paso atrás, pero León la siguió con la mirada. Te controlas todo el tiempo. Pero el cuerpo no miente, dijo él, con una voz tan baja que se sentía más como un pensamiento susurrado directamente en su mente. ¿Quieres que me acerque, Zayla? Ella no respondió. Pero tampoco se movió cuando él se puso de pie y se acercó con cautela. Sus dedos tocaron su mejilla con una lentitud reverente, como si fuera un altar, no un rostro. La comandante sintió el primer contacto como una descarga eléctrica. León no dijo nada más. Solo deslizó la mano por su cuello hasta la placa de su armadura. Y allí se detuvo. Zayla cerró los ojos. Nadie la había tocado así. Siempre había sido una figura de poder, una fuerza de la naturaleza. Pero en ese momento, entre sus propias paredes, con la respiración de León acariciando su oído, se dio cuenta de que lo que temía no era al humano. Era a sí misma. A lo que sentía. A lo que empezaba a desear. Cuando abrió los ojos, él seguía ahí, tan cerca que podía sentir su calor, pero sin forzarla. Esperando. Respetando. ¿Esto es un juego para ti? Preguntó ella, con voz ronca. No. Esto es lo más real que he sentido en años, contestó él. Y entonces, sin pensar, sin planearlo, sin tácticas, lo besó. No como una soldado, sino como una mujer que por fin se permitía sentir. Sus labios se encontraron con un hambre contenida, y el beso creció como una tormenta. Sus cuerpos se tocaron, se midieron, se desearon. Pero no fue brutal. Fue profundo. Casi sagrado. Zayla sintió como su máscara de hielo se derretía entre las manos cálidas de un humano que jamás debió tocarla. Cuando se separaron, ella lo miró, jadeando levemente. Esto no debe pasar de nuevo, susurró, sin convencerse ni a sí misma. León sonrió suavemente. Entonces mátame ahora, porque si me dejas vivir, va a pasar otra vez. Zayla no contestó. Solo se quedó allí, con los labios aún húmedos del beso prohibido y la certeza de que ya no podía retroceder. La comandante Zayla ya no dormía como antes. Las noches eran más largas, y cuando cerraba los ojos, no soñaba con estrategias militares ni con antiguas glorias de guerra. Soñaba con unos labios humanos, con el roce de unas manos cálidas que la hacían olvidar quién era. Y lo que era peor, al despertar, lo extrañaba. Como si algo vital le faltara en el pecho. Desde aquel primer beso, no volvió a encerrarlo en la celda. León vivía ahora en una habitación adyacente a sus aposentos, oficialmente bajo su custodia directa. Extraoficialmente, era suyo. Nadie hablaba de ello, pero todos lo sabían. La comandante ya no caminaba igual. Sus ojos dorados, antes duros como el acero, ahora titilaban con algo peligroso, deseo. El tipo de deseo que hace que los imperios se derrumben desde dentro. Zayla lo evitó durante 3 días. No lo visitó. No permitió que se acercara. Pero cada noche se encontraba parada frente a su puerta. En silencio. Sin atreverse a entrar. En la 4ª noche, León fue quien la encontró.
Estaba sentada en el suelo del pasillo, con las rodillas recogidas, envuelta en una bata fina que dejaba su espalda casi descubierta. No llevaba armadura. No era la comandante. Solo una mujer quebrada por algo que no sabía cómo nombrar. Zayla, dijo él suavemente, como si pronunciar su nombre fuera una forma de acariciarla. Ella levantó la vista y se mordió el labio inferior. Su mirada lo decía todo. Lo deseaba. Lo necesitaba. Pero también se odiaba por eso. Por haber cedido. Por haber bajado las defensas. Por haber dejado que él la tocara y gustarle demasiado. León se sentó a su lado sin decir palabra. Le ofreció su silencio no como vacío, sino como refugio. Zayla cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así largos minutos, como dos almas que sabían que el universo ya había comenzado a colapsar alrededor. «No puedo luchar contra esto», murmuró ella al fin. «No sé cómo». León deslizó una mano por su muslo desnudo, subiendo despacio, hasta tomar su mano. La apretó suavemente. Luego acercó su boca a su oído. «Entonces no luches. Solo siente». Zayla se giró hacia él y sus labios se buscaron una vez más. Esta vez no hubo contención. No hubo estrategia. Fue una necesidad salvaje, pero profunda, como si el alma de ambos se reconociera en ese acto. Él la levantó en brazos con una facilidad que la sorprendió. Zayla, por primera vez, no ordenó. Solo se dejó llevar. La llevó a la cama, con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus cuerpos. Ella lo desnudó lentamente, sin prisa, como si descubriera un secreto prohibido. Y cuando él comenzó a quitarle la bata, Zayla no apartó la mirada. Quería que la viera. Que la viera toda. Que supiera que bajo la piel endurecida por años de mando, había carne sensible, sangre caliente, corazón tembloroso. Sus cuerpos se unieron entre gemidos ahogados y respiraciones entrecortadas. Zayla se arqueaba debajo de él, como si la piel le ardiera de tanto placer contenido. Nunca había sentido algo así. Nunca. Ninguno de sus amantes del pasado, mecánicos, fríos, obedientes, ninguno se había atrevido a explorarla como lo hacía ese humano. Cuando alcanzó el clímax, lo hizo con un grito que no se parecía en nada a los alaridos de guerra. Fue un sonido primitivo, íntimo, quebrado. Como si por dentro algo hubiese muerto y algo más vivo, hubiese nacido. Horas después, con el sudor aún secando en su piel y la respiración tranquila por fin, Zayla yacía desnuda a su lado. Con la cabeza sobre su pecho, escuchaba los latidos de León como si fueran un himno secreto que sólo ella podía oír. «¿Qué me estás haciendo, humano?», susurró, más para sí misma que para él. «Te estoy mostrando lo que nadie se atrevió a darte», respondió León, acariciándole la espalda con los dedos. «No poder. No sumisión. Solo conexión». Zayla cerró los ojos, sabiendo que todo su mundo acababa de cambiar. Y que, si alguien se enteraba, no solo perdería su rango, lo perdería a él. Pero en ese momento, con su cuerpo aún palpitando, no le importó. Sabía que estaba cayendo. Y ya no quería detenerse. El sonido agudo de la alarma interna retumbó en toda la nave como un cuchillo clavado en el silencio. Zayla se levantó bruscamente de la cama, todavía desnuda, con los músculos tensos y el corazón latiendo de forma irregular. León abrió los ojos de inmediato. Sabía que ese sonido no era una rutina. Algo había pasado. Algo grave. Zayla se vistió en segundos, sus movimientos calculados y fríos, pero sus ojos delataban una sombra de preocupación que jamás antes había mostrado. León se puso de pie sin pedir permiso. Sabía que no tenía autoridad en ese mundo, pero ya no era un prisionero. No para ella. «¿Qué sucede?», preguntó él. Zayla no respondió al instante. Activó el panel de la pared y observó el reporte en silencio. Su expresión se volvió piedra. «Interceptaron una transmisión sin autorización desde mi sector privado», dijo al fin, con voz baja. «Imágenes. De nosotros». El estómago de León se contrajo. «¿Quién? No lo sé todavía. Pero no importa. Ya está hecho». Zayla se volvió hacia él.
Su mirada ya no era la de una amante perdida en el placer. Era la de una líder que acababa de ser traicionada. Y al mismo tiempo, había miedo. Real. Crudo. No entiendes lo que esto significa. El consejo no lo tolerará. No solo desobedecí órdenes, me mostré débil. Contaminada por un humano. León dio un paso hacia ella. La tomó por los brazos con firmeza. No eres débil. Pero si crees que me alejaré para protegerte, estás equivocada. Zayla se apartó. Dio la espalda. Respiró hondo. No puedes luchar contra esto, León. No conocen el amor. Solo obediencia. Solo pureza de sangre y jerarquía. Me van a destruir. Y contigo, serán aún más crueles. Las puertas se abrieron de golpe. 2 soldados de élite, con el rostro cubierto y las armas levantadas, entraron apuntando directamente a León. «No», rugió Zayla, poniéndose frente a él. «Nadie lo toca sin mi orden». «El Consejo ha emitido el decreto», dijo uno de los soldados con voz neutra. «Usted ha sido relevada de su cargo. Él debe ser ejecutado inmediatamente». León no retrocedió. Miró a Zayla, sin una pizca de miedo. «Dame una orden», susurró él. «Y lucho contigo hasta el final». Ella lo miró con los ojos brillando. Todo dentro de ella ardía. El deber, el miedo, el deseo y algo más poderoso, la certeza de que no podía perderlo. Zayla movió su brazo con una velocidad fulminante. La daga que llevaba oculta en la bota salió disparada y se clavó en el cuello del primer soldado. El segundo apenas alcanzó a reaccionar cuando Zayla ya lo tenía contra el suelo, aplastándole la garganta con la rodilla. León se lanzó sobre el arma caída y la tomó con soltura, apuntando al pasillo. «¿Tienes ruta de escape?», preguntó él, sudando, pero sin dudar. «Tengo una nave auxiliar oculta en el hangar inferior. Podemos llegar si evadimos las cámaras. Entonces muévete. Yo cubro». Corrieron por los pasillos como sombras en fuga. La nave ya no era un hogar ni una base. Era una trampa. Los sistemas de seguridad se activaron en segundos. Torres automáticas giraban buscando calor corporal. Zayla los guiaba con precisión, desactivando zonas, abriendo puertas secundarias, usando códigos de comandante que pronto serían bloqueados. El hangar apareció como un oasis de oscuridad. La nave auxiliar estaba encendida, lista. Pero al llegar, 3 drones armados descendieron desde el techo. León disparó sin pensar. Uno cayó con una explosión eléctrica. Zayla tomó una lanza de energía del compartimento y arremetió con una furia bestial. El tercer dron fue derribado por ambos al mismo tiempo. Entraron en la nave, jadeando. León sangraba por un corte en el brazo. Zayla selló la compuerta, tomó el control y activó el despegue. «Destino», dijo el sistema. «Planeta Yorn 3. Zona de interferencia», ordenó ella. La nave saltó al hiperespacio. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. El vacío los envolvió. Y Zayla, por primera vez desde que era una niña, tembló. León se acercó y la abrazó sin pedir permiso. Ella no lo empujó. Solo se dejó sostener. «Acabas de traicionar a todo tu imperio por mí», murmuró él, acariciándole el cabello. «No. Lo traicioné por mí», respondió ella, con la voz rota. «Porque por primera vez, elegí lo que realmente quiero». Él la besó con fuerza, no como antes, no con ternura, sino con urgencia, con hambre, con rabia, porque sabían que ahora estaban solos. Contra todo. Contra todos. Y lo peor aún no había empezado. El aterrizaje en Yorn 3 no fue suave. La nave auxiliar se estrelló entre la vegetación densa de una jungla venenosa, donde el aire silbaba con electricidad natural y los árboles parecían respirar con vida propia. León salió tambaleando, cubierto de sangre seca, su brazo herido presionado contra el pecho. Zayla lo sostuvo sin decir una palabra, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo de rabia. Sabía que no tendrían mucho tiempo. El planeta estaba dentro de una zona sin vigilancia, lleno de tormentas magnéticas que bloqueaban radares y transmisiones. Un escondite perfecto,
Por unas horas. Pero también era un campo de batalla ideal. La tormenta se acercaba. La batalla también. Zayla activó un panel oculto en su cinturón y desplegó un módulo de camuflaje. Una cúpula de invisibilidad cubrió la nave estrellada. Luego se giró hacia León y lo miró de arriba abajo. «Estás débil», le dijo. «Estoy furioso, no débil», respondió él, alzando la mirada. «Y no pienso quedarme aquí si vienen por ti». Zayla sonrió. Una sonrisa feroz. Casi salvaje. El tipo de sonrisa que anunciaba sangre. Pasaron horas en silencio, refugiados en una grieta rocosa a varios metros de la nave. El cielo temblaba con luces violetas, y el aire era tan denso que costaba respirar. Pero lo que pesaba más no era el ambiente. Era el silencio. Era el miedo de perder lo que habían encontrado. Era la certeza de que no había marcha atrás. Cuando el zumbido de motores retumbó desde el cielo, Zayla abrió los ojos con calma. «Ya vienen». Se puso de pie, su lanza cargada, su armadura sujeta por placas de emergencia, su cabello recogido en una trenza apretada. León también se levantó, con el blaster en mano, su camisa hecha jirones, sus ojos como carbón encendido. Y en ese momento, bajo ese cielo alienígena, se veían iguales. Guerrero y guerrera. Amantes. Sobrevivientes. Las naves cayeron como meteoros. 6. 10. Los soldados comenzaron a descender. Formaban una línea perfecta. Fría. Mortal. La élite de Nurella. Aquellos que alguna vez habían obedecido a Zayla sin dudar. Ella caminó hasta salir del refugio. Se colocó frente a ellos, sola, con el mentón en alto. «Si venís por mi cabeza, tendrán que ganársela». La respuesta no tardó. Uno de los capitanes, el mismo que una vez le juró lealtad eterna, levantó su arma y apuntó. «No vinimos por tu cabeza. Vinimos por el humano». Entonces León salió de las sombras, sin miedo. Se puso a su lado. Su presencia era fuego puro. «Pues tendrán que matarme primero». Y ahí comenzó. El campo explotó en rayos y gritos. Zayla giraba, su lanza un torbellino de luz que cortaba el aire como una promesa de muerte. León disparaba sin cesar, derribando a enemigos 3 veces más entrenados que él. Pero no era técnica lo que lo guiaba. Era rabia. Era amor. Era la determinación de no permitir que se la llevaran. Zayla sangraba por el hombro. León cayó de rodillas por un impacto directo en la pierna. Pero ambos se levantaban una y otra vez. No había retirada. No había rendición. En medio de la lucha, se encontraron espalda con espalda, rodeados por soldados armados. Respiraban agitados, cubiertos de heridas, pero aún de pie. «¿Últimas palabras?», preguntó él, sonriendo entre jadeos. «Sí», dijo ella, dándose vuelta. «Si morimos hoy, quiero que mi último aliento lo tenga tu boca». Y lo besó. Un beso salvaje, sangriento, desesperado. Un beso de guerra. La explosión de energía fue inesperada. Una onda invisible salió del contacto de sus cuerpos, lanzando a los enemigos por los aires. El suelo tembló. Las nubes se rompieron. Algo ancestral se despertó en la tierra. Zayla lo supo al instante. «Nos están enlazando», dijo, jadeando. «Este planeta es antiguo. Ha visto guerras». «Nos ha visto». «¿Qué significa eso?», preguntó León. «Que ahora nuestros destinos están sellados. Si uno muere, el otro también». León la miró. No había miedo. Solo aceptación. «Entonces no hay forma en que me dejes atrás». «Jamás». La batalla terminó cuando el resto de los soldados, atónitos por la descarga de energía, retrocedieron. Lo que habían visto era imposible. Inexplicable. Inaceptable. Una comandante y un humano, fusionados por algo más poderoso que las órdenes. Unidos por instinto. Por elección. Esa noche, en las ruinas humeantes del claro, Zayla limpió las heridas de León con manos suaves. Él la miraba con admiración, con deseo, con amor. «¿Cómo sigues viva?», le preguntó él, sonriendo con dolor.
Porque tú aún respiras. Y lo besó otra vez. Bajo la tormenta, bajo las estrellas. Bajo el universo que ya no podría separarlos. El amanecer en Yorn 3 era silencioso, como si el planeta contuviera la respiración tras la batalla. Las nubes rojizas se abrían paso entre las montañas, y la bruma espesa se deslizaba por la selva como un susurro antiguo. Zayla estaba de pie sobre una roca, contemplando el horizonte con el pecho descubierto, vendado solo por una tira de tela manchada de sangre. Su lanza descansaba a su lado, enterrada en el suelo. Ya no era la comandante de nada. Solo una mujer nacida para luchar y amar, por fin libre de un trono que nunca eligió. Detrás de ella, León caminaba sin hacer ruido. La herida en su pierna seguía fresca, pero no se quejaba. La mirada que lanzaba sobre Zayla lo curaba más que cualquier medicina. Se acercó, le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la frente entre sus omóplatos. Zayla cerró los ojos. Su cuerpo, endurecido por años de guerra, se relajaba completamente entre los brazos de ese humano que jamás debió cruzarse en su camino, pero al que ahora no podía imaginar perder. ¿Qué viene ahora?, preguntó León, con voz ronca. Lo inevitable, respondió ella sin moverse. El consejo no se detendrá. Vendrán más. Con toda su flota si es necesario. Querrán ejecutarme públicamente. Y a ti, borrarte como si nunca hubieras existido. León la giró suavemente para mirarla a los ojos. No dejaremos que eso pase. Ella lo miró largo rato, leyendo en su rostro esa terquedad humana que siempre la había desafiado. No tenía miedo. No se rendía. Jamás. Zayla sintió que su corazón ardía de orgullo. Él no era un simple hombre. Era su igual. ¿Y qué sugieres, soldado? ¿Derrocar un imperio con una lanza rota y un blaster sin energía? León sonrió, con esa sonrisa suya que parecía capaz de mover planetas. No. Pero sí con una verdad que no puedan ignorar. Zayla arqueó una ceja, curiosa. ¿Qué verdad? La única que puede fracturar hasta al régimen más frío, el amor. El real. El que no se puede fingir, ni matar, ni ocultar. Ella parpadeó. Por un instante, volvió a ser esa niña que una vez creyó que era posible vivir sin sentir. Ahora sabía que no. Que sin ese amor que León le había enseñado, no era nada. Solo un vacío con forma de líder. ¿Y cómo lo gritamos al universo? Llamamos al consejo nosotros mismos. Zayla lo miró, incrédula. León hablaba en serio. Estaba loco. O tal vez, como siempre, veía más allá de lo que todos se atrevían a imaginar. Horas después, la transmisión fue enviada. No fue una súplica. No fue una amenaza. Fue una declaración. Zayla, sin armadura, con los labios partidos por la guerra y el fuego en los ojos, apareció ante todos los sistemas conectados al núcleo de gobierno. A su lado, León. Con las heridas aún abiertas y la mano entrelazada con la suya. Ya no somos comandante y prisionero. Ni reina caída y rebelde. Somos lo que jamás quisieron que existiera. Amor entre razas. Entre enemigos. Entre iguales. Si quieren venir por nosotros, que vengan. Pero ya no me escondo. Ya no obedezco. El mensaje se replicó por todo el sector. El consejo calló durante horas. Y cuando al fin respondieron, lo inesperado ocurrió. Miles de civiles, soldados menores, diplomáticos jóvenes y colonias alejadas empezaron a enviar respuestas de apoyo. Palabras que decían, ya basta. Imágenes de parejas mixtas escondidas. Declaraciones de amor silenciadas. Por generaciones. El beso de Zayla y León no fue solo un acto íntimo. Fue un estallido en la conciencia colectiva. El consejo cayó en crisis. Las fuerzas se dividieron. Los sectores externos comenzaron a retirarse del control central. En pocos días, lo que había sido un régimen absoluto se volvió una estructura quebrada. Y entonces llegó la oferta. Exilio. Zayla y León no serían perseguidos. No serían recordados como traidores. Pero tampoco podrían regresar. Zayla aceptó. No por miedo, sino por algo más grande, por libertad.
El planeta Yorn 3 se convirtió en su hogar. Lo reconstruyeron poco a poco. Con los años, llegaron otros como ellos. Exiliados, libres, enamorados. Humanos y no humanos. Guerreros, científicos, artistas. Un nuevo inicio. Zayla enseñaba a luchar a los jóvenes con la misma intensidad con la que amaba a León por las noches. Y él, en cada mirada, en cada caricia, le recordaba quién era ahora. No una fugitiva. No una comandante. Sino una mujer amada. Entera. Inquebrantable. Una tarde, bajo la cascada púrpura que bajaba del acantilado central, Zayla se recostó sobre León y le acarició el rostro. ¿Crees que el universo nos perdonó? León sonrió, besándola en la frente. No. El universo nunca estuvo en contra. Solo esperaba que nos encontráramos. Ella cerró los ojos. Y en esa paz absoluta, supo que jamás habría final más feliz que ese.